Hola a todos, mi nombre es Irene García Rodríguez, soy fisioterapeuta y docente en el grado de fisioterapia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en nombre de nuestro equipo voy a presentar una experiencia docente que lleva como título La simulación de habilidades clínicas en una consulta virtual, un entorno de aprendizaje videoanalizado en fisioterapia. Como ya sabemos, el Espacio Europeo de Educación Superior nos ha llevado a cambiar nuestro planteamiento de docencia, introduciendo las tecnologías de la información y la comunicación como medio destinado a flexibilizar este sistema educativo, buscando que los futuros profesionales egresados hayan alcanzado todas sus competencias. Pero esto no va a ser posible si no se adaptan los entornos de aprendizaje a la realidad a la que se van a enfrentar. Es aquí donde entran en juego la simulación como método para la evaluación de estos estudiantes, a lo que podemos añadir el uso de vídeos, ya que nos abre un abanico de posibilidades si se aplica en este contexto. Pero de nada serviría todo esto si no se puede contabilizar. Y aquí es donde entra el videoanálisis, que se trata de una herramienta destinada a cuantificar y analizar determinados factores de la praxis del estudiante partiendo de base de una lista de verificación que hayamos diseñado. Por otro lado, se hace necesario mencionar el estado de pandemia que aún sufrimos, el cual ha impulsado el desarrollo de la telemedicina, siendo la fisioterapia una de las disciplinas sanitarias que se ha sumado a este cambio que ha venido para quedarse y que ha posibilitado un nuevo medio para la valoración, seguimiento y tratamiento de pacientes. Es por ello por lo que nos surge la necesidad de formar a nuestros estudiantes para enfrentarse a este ámbito. Con nuestro objetivo nos planteamos si es posible evaluar la adquisición de competencias clínicas en el grado en fisioterapia, aplicando una actividad de entrevista clínica virtual interuniversitaria en un entorno simulado, mediante el videoanálisis. En esta imagen podemos ver un resumen del procedimiento a seguir, de la tarea descrita y que, como sabemos, es una entrevista clínica virtual entre las Universidades Católicas de Valencia, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad Rey Juan Carlos. Dicha entrevista se llevó a cabo con un paciente simulado interpretado por otro alumno de primero de fisioterapia, previamente entrenado y que seguía siempre el mismo guión. Todo este proceso fue grabado para su posterior análisis, que se realizó con una lista de verificación a través del software coding. Además, se llevó a cabo el debriefing tras la realización de la actividad y se les preguntó por la autopercepción y la satisfacción, para posteriormente analizar dichas respuestas. La checklist se basó en las directrices de Tomás Gallego, tal y como se enseña en la teoría de las asignaturas, y estaba conformada por 14 ítems divididos en 4 categorías, los cuales se asociaban a una competencia recogida en la orden ministerial de grado en fisioterapia. Aquí vemos una captura de pantalla de la plantilla de botones del software con la rúbrica ya introducida a la que se le han asociado los descriptores sí y no, los cuales emparejamos con las puntuaciones 1 y 0 respectivamente. El debriefing se siguió acorde a las bases del modelo PERS. Con esta parte se pretendía fomentar que el estudiante autoanalizara su intervención favoreciendo su aprendizaje. Además, se preguntó cómo de capaces se percibían para realizar la entrevista, antes de hacerla, tras hacerla y después del debriefing. Y finalmente se les preguntaba por la satisfacción de la actividad. El análisis fue llevado a cabo por 3 evaluadores del grado en fisioterapia previamente formados en el software. En esta parte se analizaron los resultados de aprendizaje basados en la competencia descrita. Por un lado, un análisis cuantitativo de los errores de la entrevista y por el otro, el análisis cualitativo de la autopercepción, debriefing y satisfacción. Participaron 3 estudiantes del grado en fisioterapia de las universidades descritas que hicieron su entrevista con el 4.º estudiante. La siguiente tabla representa los ítems que conforman la lista de verificación y los resultados que los 3 observadores obtuvieron. En ella podemos observar que los ítems contacto ocular, respetar los silencios, lenguaje comprensible y ser activos generan discrepancias, por lo que nos sugiere la necesidad de replantearlos para evitar posibles sesgos y objetivar los resultados. Con respecto a cómo fue la actuación de los estudiantes de la entrevista, el alumno de la UCV olvida presentarse y explica el propósito de su entrevista, y además coincide con la alumna de la Universidad de Rey Juan Carlos en que ambos no registran los datos ni hacen el resumen final. Esto es llamativo porque puede ser indicativo de que no han entendido estos ítems y que hay que reforzarlos. El debriefing nos revela que los participantes se sintieron tranquilos una vez realizada la tarea y que eran capaces de desarrollar y describir cronológicamente cómo fue su actuación. En la fase de análisis, coincidían en los puntos fuertes, en el tono de voz activo, en preguntar las características del dolor, presentarse, la importancia de preguntar por los objetivos del paciente, entre otros.
Y como puntos a mejorar, también había coincidencias en contacto ocular, en el registro de datos, e ir más despacio durante la entrevista. También se les preguntó que qué resultaba más difícil y coincidieron en la no presencialidad. En cuanto a la fase de transferencia, perder la timidez, hablando con otras personas, es lo que destaca entre sus respuestas, ya que el hecho de no conocerse les permite un acercamiento más real a la entrevista virtual. Y por último, como cierre y compromiso, el hecho de hablar más despacio y mejorar el contacto ocular para futuras intervenciones. En cuanto a la percepción de su capacidad para hacer la actividad, la tendencia era a subir a medida que repetían la actividad y que hacían el debriefing, excepto en el caso del alumno de la Universidad Católica de Valencia, que baja tras la entrevista, pero se mantiene una vez el debriefing, lo que nos indica que se es capaz de llevar a cabo una autocrítica de esos resultados. Finalmente, la satisfacción revela que los alumnos estuvieron a gusto haciendo esta tarea, les gustaría hacer actividades de este tipo en clase y se han sentido como auténticos fisioterapeutas. Además, todos destacan el trabajo con otras universidades como algo rico que les permite aprender y nutrirse de los otros, y coincide que les ha aportado ser conscientes de los errores para poder influir sobre ellos. Como conclusiones, la realización de tareas de entrevista virtual interuniversitaria permite evaluar la adquisición de competencias mediante el videoanálisis. Además, la realización de tareas interuniversitarias en entornos simulados son un recurso significativo para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, el debriefing supone una herramienta clave para la introspección de los participantes sobre la actuación realizada. Y finalmente, los participantes han manifestado su satisfacción como buena tras la realización de este proyecto. Aquí tienen la bibliografía por si fuera de su interés y muchas gracias por su atención.